Antes que nada, buenos días. La primera charla que es esta, lo que voy a presentar son sistemas de enteritos y vigas. Estos sistemas de enteritos... Ahí está. Bueno, estos sistemas de enteritos y vigas, una pequeña reseña histórica, datan ya desde 1900. A modo de anécdota, pueden encontrar una foto donde ya se ven, esto fue en Estados Unidos, con la fábrica de los Cortés, donde se ve un ejemplo donde ya estamos viendo estos sistemas aplicados de losas con capiteles, para tomar lo que es el prefuncionado. Esto fue en el 1900, no mucho tiempo después, ya en la Argentina siguen siendo estas tipologías constructivas. A modo de un ejemplo bastante icónico, tenemos que cerca del año 36 se inauguró el obelisco, que es el emblema de Buenos Aires, que está ubicado sobre la avenida 9 de Julio, justo que es la avenida más ancha del mundo. Bajo esta se generó un estacionamiento que se inauguró en la misma época. Esta es una foto del lugar, que es ya un entrepiso sin vigas, que está sometido a las cargas de esta avenida. Entonces, este es un sistema constructivo que no es, que a pesar de tener su buena historia, de uno ya conocer su comportamiento, no es un sistema constructivo que se vea, que sea popular, o sea, no se lo ve habitualmente en la mayoría de las estructuras. Esto porque uno ya tiene el preconcepto que estos sistemas constructivos son de alto costo. Todo esto, este preconcepto que se tiene no es un preconcepto que que haya sido mal ganado. Recuerden que no hace mucho tiempo atrás, me estoy yendo para atrás, unos 10, 15 años, uno no tenía herramientas de cálculo potentes como las que tiene ahora, entonces uno a qué recurría: a simplificaciones de cálculo, a atajos en lo que es el desarrollo de estructuras, que esto siempre nos ubicaba del lado de la seguridad y era en desmedro de lo que es la economía. Entonces, estos coeficientes de seguridad que uno tomaba cuando hacía estas simplificaciones, más métodos reducidos, más que al ser un sistema donde uno no puede identificar simplemente pórticos, cuando lo máximo que tenemos que hacer era calcular con software pórticos planos, generaba que uno, aparte de esas seguridades que tomaba, tenía coeficientes de seguridad por las incertidumbres que uno tenía. Recuerda que son sistemas que son flexibles, entonces el control de las deformaciones era muy importante. Uno tomaba los casos más favorables y los propagaba al resto de la planta. De vuelta, otra seguridad más, otra causa por las cuales las cuantías aumentaban. Actualmente estos sistemas están tomando un poquito más de auge. ¿Por qué? Porque la situación en el entorno ha cambiado. Actualmente, hoy quien se está dedicando al cálculo tiene una computadora con un micro de 8 núcleos, le puede poner sus buenos gigas de memoria. Las computadoras ya son mucho más potentes. Eso también viene acompañado del software que estamos presentando, que es el TreeCalc, donde aprovecha esa tecnología y nos da más potencial de cálculo. Cuando yo les hablaba que son sistemas que son flexibles y donde importa acá lo que son las deformaciones, uno está viendo que con estos sistemas uno genera los modelos íntegros en 3 dimensiones con todos, o sea, uno modela la estructura completa, donde ya no son partes separadas, donde uno va pasando información de un lado para otro, sino que tiene toda una misma matriz de rigidez. Esto lo está pudiendo aplicar con una cantidad enorme de hipótesis de cálculo, que estas hipótesis de cálculo generan las combinaciones de las diferentes normas. Acá en Argentina tenemos, si no están todas habilitadas, tenemos la posibilidad de trabajar con las normas basadas en las normas ISOC basadas en la DIN, y las normas ISOC 9 basadas en la CEDIN. Entonces, estas hipótesis de cálculo las estamos pudiendo combinar y aparte generar nuestras hipótesis de cálculo. También todo esto, también está la ventaja que quienes trabajan en zonas sísmicas hacen un cálculo de cargas sísmicas bajo nuestras normativas. Eso es importante. No solo en nuestra normativa, sino que también los cálculos los hacemos en cálculos de segundo orden. Entonces podemos verdaderamente tener un control
de cuánto se deforma. También otro aspecto que hasta uno en algún momento, quizás en un primer vistazo, le parece tedioso, pero uno ya está contemplando en cuántos días va a desencofrar, en cuánto tiempo pone las cargas de peso muerto, porque hasta contempla la reología del material. Uno tiene verdaderamente un control de cómo se deforma. Entonces, ¿qué pasa? Con todo esto, estas seguridades que estaban aumentando las cuantías, que estaban aumentando los costos, se van desvaneciendo y vamos llegando a un cálculo mucho más finito. Por otro lado, está también siempre lo que son las condiciones de mercado. Cuando se nos presentan, cuando nos traen un proyecto últimamente, lo que estoy escuchando, que tienen el arquitecto que trae los proyectos, que tienen plantas libres. ¿Para qué? Para poder adaptarlas a lo que le pida el mercado, ya sea viviendas que están vendiendo en pozo, para poder modificar según las necesidades de los clientes que tengan, o departamentos de oficinas para poder modelarlo, depende de quién lo vaya a ocupar. También hay otras estructuras especiales, como por ejemplo les voy a mostrar ahora en obras, que ya voy al punto siguiente, de la Ecociencia Pacífica con otros rubros. Por ejemplo, les voy a mostrar una clínica, donde el problema cuál es, la cantidad de instalaciones que tiene. Si uno plantea unas losas tradicionales macizas con vigas, la cantidad de instalaciones que tiene generaría mucha cantidad de pases y ya sería mucho inconveniente. La optimización que tiene de una estructura, después la pierde al poner refuerzos por la cantidad de pasos que está poniendo dentro de las vigas. Y la última, quizás no es la palabra correcta, pero es la idiosincrasia. El personal en obra que está acostumbrado a hacer losas macizas con vigas, muy sencillamente sin necesidad de capacitaciones especiales, puede pasar a ser ecosistemas. Un capitel, un abaco resaltado, es simplemente el mismo encofrado que harían si tienen una losa baja, es simplemente un sector de mayor espesor. Entonces, estas ventajas que tiene están haciendo que estos sistemas tengan un poquito más de presencia actualmente. Dentro de los edificios sin vigas, bueno, hay dos grupos principales, uno que son las losas casetonadas, o las reticulares. Cuando me refería a que tienen un preconcepto de ser caros, precisamente no son estas tipologías, que son consideradas como las tipologías de losas más económicas, por su gran espesor, su brazo de palanca y por su bajo espeso propio. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, en las casetonadas hay dos subgrupos que son los que se hacen estos casetones o recuperables, o como se utilizan acá, que son los ladrillos de portón expandido, los famosos molones, que tenemos la fortuna de poder pedirlos a medida. Lo que les decía con las losas reticuladas, las losas casetonadas, es que si bien son consideradas, tienen, al contrario de las macizas sin vigas, su preconcepto de ser económicas, cada vez las normativas nos están limitando más en las alturas máximas de los edificios, con lo cual los espesores de losa están siendo cada vez más significativos respecto al resultado final de la altura final del edificio. Entonces, ¿qué es lo que se está pudiendo apreciar por lo pronto en la parte del centro de la Argentina? Están haciendo losas casetonadas, por su preconcepto que son más económicas, de poco espesor. De poco espesor, después vamos a hacer una comparativa entre ellas, pero estas losas de poco espesor empiezan a tener las mismas cuantías y la misma cantidad de acero de ser una losa maciza. Y por otro lado, algo que era antes un costo que no se apreciaba, que era el precio de los molones, hoy en día, como sabemos, es un derivado del petróleo, lo que ha aumentado ya empieza a tener su costo, importancia dentro del costo final de la obra. Por otro lado, tenemos el otro subgrupo de la introducción vigas, que son las losas macizas. Las losas macizas, una placa de hormigón constante, donde en las concentraciones de cargas, de tensiones, o en la combinación con las columnas, se generan esas concentraciones a modo de funcionado y se los trabaja con capiteles, con sectores de la losa que tienen mayor espesor para tomar el funcionado. Otro sistema que hay es, dentro del mismo espesor de la losa, tener refuerzos cuando uno no puede, por un tema, condiciones de borde del proyecto, que no puede hacer estos capiteles, uno tiene que reforzar y tomar esas cargas con acero. Esto se hace con refuerzos
con refuerzos de losa, las mal llamadas vigas cinta. Acá muchos me estarán castigando por usar este término en este ámbito, pero estos refuerzos con acero toman lo que son la construcción de cargas. Para poder resumirles esta que estaba diciendo de los preconceptos, lo que hice fue muy rápido, generé una estructura comparativa, donde la pude modelar con el TCALC con las diferentes tipologías de losas, para después analizar deformaciones, hacer un cuadro comparativo al final, analizar deformaciones, cantidad de acero que consumió cada tipología de losa y cantidad de hormigón para tener una idea de los costos. Bueno, esto es lo que les estaba diciendo. La primera tipología que estoy usando, les digo cómo era el esquema, eran en un sentido 3 vanos de 5 metros, en otro sentido 2 vanos de 5 metros, para tener una planta de 15 por 10, que es unas dimensiones que podremos encontrar en cualquier edificio entre medianeras. Estaba buscando tener algo que lo pueda comparar cada uno con obras que haya tenido. La primera tipología hice una losa maciza con vigas, ya la vamos a ver. La segunda presenté estas mismas losas donde las columnas centrales las modelé con capiteles. La tercera con los refuerzos en losa, nunca dije viga cinta. La cuarta que hice fue losas castonadas, pero hice losas de poco espesor, los capiteles de 25 más 5 centímetros de capa de compresión. Y por último, usé la misma geometría, donde usé capiteles molones de 10 centímetros de mayor espesor. Bueno, en la primera, como les dije, la losa tomé de 15 centímetros de espesor y las vigas usé un predimensionado aceptado, que es la luz sobre vigas. Este es el esquema de la estructura que hice, y acá estoy viendo las deformaciones que está teniendo, más o menos, son deformaciones que uno ya ojo ya las podía predecir. Los valores no se preocupen que están chiquitos, hay un cuadro comparativo donde vamos a poder ver bien estos valores, pero está claro que lo que está con azules son las zonas de mayor deformación. En la siguiente usé la misma losa, le borré las vigas del medio, le puse unos capiteles resaltados, de 1 metro por 1 metro, centrados en las columnas, donde la losa ahí tenía un capitel de 15 centímetros más, o sea, en este sector la losa tenía 30 centímetros. Este es el modelo, y acá ya están viendo las deformaciones. Bueno, de vuelta el azul es la mayor deformación, se dan cuenta que ya en el medio no tiene tanta deformación. ¿Por qué? Porque la zona de capitel achicó las luces que tengo, las luces libres que tengo. Después agarré, como les decía, la misma tipología, donde las vigas que tenía al comienzo las generé, estos refuerzos de losa de B sub 0, como estoy hablando como vigas, son refuerzos de losa, no son vigas cinta, de 40 centímetros de espesor. Acá tenemos el modelo y acá estamos viendo ya las deformaciones. Ahora, como les decía, esos números si ven chiquitos no se preocupen, después los vamos a ver en la tabla comparativa. Por último, anteúltimo, empecé con las losas casetonadas. Primero la de poco espesor, 25 centímetros de lo que es el casetón, 5 centímetros de capa de compresión, y por supuesto armados son con castones rectangulares, por supuesto armados en el sentido más corto. La digitalización que usé fue 50 centímetros por 1 metro, que es algo más o menos tradicional. Bueno, lógicamente las deformaciones ya tienen una sección más ovalada al tener armado en una sola dirección. Después la última, perdón, antes de pasar, van a ver las deformaciones azules en el medio, que son importantes. Ya cuando vemos la siguiente, que es la misma tipología, con 10 centímetros más de espesor, ya vamos a ver que las deformaciones ya las laterales no las tenemos y es menos concentrado la deformación central. Con todo esto, voy al cuadro que ya les había anticipado, donde estoy viendo qué me estuvo dando cada una de ellas. Por lo pronto, por si alguno tiene dudas, las cargas que usé para todos son los mismos, no apliqué sismo ni ninguna carga de vientos, buscaba algo que sea sencillo para tener una comparación que no pueda ser alterada por combinaciones complejas. En la primera, como vemos, las losas macizas, tenemos las deformaciones iniciales,
estamos hablando de medio centímetro, donde estamos trabajando con una cantidad de acero, de losas y vigas, no están considerados en ningún caso columnas, de unos 1.200 kilos, para unos 28 metros cúbicos de hormigón. En la siguiente, que es una losa maciza, la misma losa maciza, el mismo espesor 15 con capiteles, vamos a ver que las deformaciones están en el mismo orden, no cambiaron, pero ¿qué pasa? Fíjense que al cambiar de peso propio, la cantidad de hormigón, es lógico que la cantidad de acero empezó a cambiar. El preconcepto que es un sistema constructivo que es caro, ya ahora teniendo un control de deformaciones sin tener esos atajos de cálculo, utilizando el potencial que tenemos de cálculo, nos está dando que son del mismo orden del consumo de acero. No así estamos viendo cuando tenemos los refuerzos en losa. Acá estamos viendo que tenemos deformaciones mayores y se nos está disparando el consumo de acero. Yo les mostré más tarde un edificio que tuve que calcular cuando usé esta tipología y la solución para llevarlas a cuantías más cercanas a las otras tipologías que fue densificar la cantidad de columnas para no tener tanta concentración de cargas en las losas. Entonces logré deformaciones del mismo orden y cuantías finales del mismo orden. Y para lo último, me dejé las dos casetonadas. Cuando uso casetonados de poco espesor, que es el primer caso, fíjense que sí, las deformaciones fueron un poquito mayores que las dos primeras tipologías, pero el preconcepto que el casetonado es una losa de bajo costo, ya están viendo que se está disparando el consumo de acero y ya no estamos considerando el costo del molón. Como les dije, que ahora es más importante. Ahora, no así cuando vamos al quinto caso, que estoy poniendo 10 centímetros más de espesor. No es mucho, pero fíjense que ya la cantidad de acero se redujo y empieza a tener justicia el preconcepto de eso es una losa barata. Eso es un sistema económico en cuanto a lo que es cantidad de acero. Sí, por supuesto, esto es a costa de mayor espesor, que como les decía, ya a veces los códigos ya nos están limitando en las alturas. Entonces, bueno, ya buscando romper un poco el tema de los preconceptos, cuando se me presentan a mí diferentes edificios, ya no empiezo a inclinarme directamente por una tipología, sino que la tipología que empiezo a usar depende de otros factores, como les decía, mercado, como les decía, la convivencia con los diferentes gremios y también la idiosincrasia, o sea, no tener que darle un sistema constructivo para que se ejecute en obra complejo que necesite cierta capacitación. Eso también tiene su costo. La primera obra que les voy a mostrar es una clínica en Viedma. Esta clínica tenía la particularidad que se iba a hacer en 2 etapas y el requerimiento era que los quirófanos estén en las plantas más altas. En la primera etapa y después que se muden en la segunda etapa. Apenas me presentan este proyecto, tradicionalmente agarré, empecé a diseñar mi pórtico con mis vigas, mis losas macizas. Después de las 2 semanas, ya cuando voy a presentar el anteproyecto, me llegan, no, me olvidé de darte los pases, las instalaciones. En el momento que vi las instalaciones que llevaba este centro, creo que en mi mente desarrolló el concepto de viga reticular de hormigón, o un gruyer de vigas, porque tenía tanta cantidad de pases que ya era inviable este sistema, el sistema que tenía pensado con vigas. Entonces, busqué optar por un sistema con capiteles. Esto es una losa que es la planta tipo. Estamos hablando que tiene de largo 26 metros, 17 metros de ancho. Esto lo que me permitió simplemente es dar una solución donde las instalaciones, algo muy importante en estas estructuras, puedan desarrollarse sin entrar en conflicto con las estructuras. Les pongo a modo de ejemplo lo que fue un plano de replanteo. Van a ver que no se presenta nada raro, sino simplemente, como les decía, en la zona del capitel se tiene que dar mayor espesor a la losa, algo que en obra generan cotidianamente lo que sería una losa baja, una losa a otro nivel, vigas de borde que exige el CIS son un poquito más melosas que exige la norma, y no presenta ninguna complicación.
Respecto de lo que son las armaduras, simplemente se pueden presentar con parrillas, con mallas electrosoldadas, bueno, se puede hacer directamente con barras. Después, si quieren, vemos particularmente los planos para que vean qué están dando las secciones de acero, pero estuvo dando en el orden de una malla de 8 cada 15 y 8 cada 10 en otro sentido. Estamos hablando de armaduras muy pesadas, de secciones de diámetros muy complicados para trabajar en obra. Esta losa por lo pronto es de espesor 15 centímetros. Y como les decía, estamos hablando de 26 por 17. La siguiente obra que les estaba por mostrar, perdón, me mandó el video dentro de PowerPoint, es una obra que también tenía requisitos diferentes. Esta es una obra que se está generando ahora en Carlos Paz, ahora les voy a mostrar unas fotos, donde tenía la particularidad que está pegado al río, complicación que tuve cuando se tuvo que hacer los dos subsuelos, porque estaban los subsuelos debajo del pelo de agua. Esta obra tenía ciertas complicaciones. Primero que en lo que es planta baja era un shopping, una gran galería comercial, de doble altura, los niveles en el sector hasta, van a ver que tiene 3 niveles de altura. Recuerden que estoy hablando en Córdoba, zona sísmica. Una de las más bajas de Argentina, pero zona sísmica al pie. Esta estructura tenía la complejidad de que, como van a ver, no hay planta tipo, sino que todas las plantas son diferentes. Y para peor, las plantas están desfasadas entre sí. Otra de las cosas que los arquitectos estaban buscando es que se conserve la liviandad visual, de no tener elementos estructurales muy importantes, y que el vidrio vaya de piso a techo sin espesores de losa. Se dan cuenta que, perdón, usar una terminología local, pero en la chancha de los 20 la máquina quería hacer chorizos, o sea, las querían todas. Es por eso que un sistema como este, para colmo, también hacen un shopping, arriba, no sé si les dije, arriba es un hotel 4 estrellas, tenía muchas complicaciones respecto a lo que son instalaciones. Y aparte, si uno diagrama algo con vigas, el piso de arriba no está coincidiendo con el piso de abajo. Lo que es mampostería era complejo. Esta estructura tenía una tercera complicación. Esta es una de las plantas que había, que la arquitectura estaba replanteada con 4 ejes de replanteo no ortogonales. La buscaron todas, créanme. Dentro de eso, bueno, ¿qué se buscó hacer? Fíjense que la planta en plano de replanteo, a simple vista no es muy complicado. Si bien era una obra compleja en sí mismo, no, para la gente de obra no presentó demasiados complejos. Sí, lo que estuvo complejo es el tema que cada columna tenía que tener cierta orientación para esconderse dentro de las tabiquerías y que respete esos 4 ejes de replanteo no ortogonales. Entonces tuvieron que los capiteles y la orientación de las columnas ser replanteados respecto de un solo eje ortogonal para que puedan darle la orientación correcta. Entonces, como no se podía dar ángulos, se tuvo que hacer un sistema como este para poder darle las indicaciones de cómo es el giro que tenían que dar particularmente. Esta es otra de las plantas, que es la parte donde yo les decía. Afortunadamente, esto se pudo plantear, como les dije, con un análisis grande de hipótesis de carga que fueron planteadas. Para colmo, bueno, se imaginan que esto era un hotel arriba, toda la parte de amenities, de las piletas, estaba en el último piso, el centro de gravedad me lo corrieron muy alto. Esto se pudo analizar con nuestra normativa, con un cálculo sísmico. También estar frente al río, no es, Carlos Paz no es una zona de muchos vientos, pero también tenía cargas de viento, pero se pudo analizar la estructura y ver cómo son las deformaciones. Esto permitió hacer los ajustes necesarios para para no estar de vuelta del lado de la seguridad aumentando cuantías, que las cuantías, vamos a ser claros, es por lo cual nos van a juzgar. Uno, si se va de mambo con las cuantías, ya se gana el estigma y ya es difícil sacarlo.
Entonces, bueno, se pudo analizar perfectamente las deformaciones y tomar, y tomar previamente las decisiones necesarias para poder hacer la ejecución. Esto, para quien no conoce Trical, el modelo fue modelado entero, pero por un tema visual uno puede ir viendo planta por planta. Bueno, estas son las fotos, está en este momento en ejecución esta obra. Esta es una foto que tengo de la calle de frente. Ahora vamos a ver algo más cercano. Estos son los subsuelos. Ahí estamos viendo cómo quedó el encofrado, cómo fueron los capiteles que se utilizaron. De vuelta acá le resalto, casualmente fue de 15 centímetros, una losa también de 15. Se dan cuenta que la orientación de las columnas están todas con un ángulo diferente. Acá estamos viendo la doble altura, el sector de los capiteles. Seguimos con subsuelos, las vigas de fondo que están viendo son el tema de un arreo por las entradas principales que tenía el shopping. Y después, bueno, esta foto que les quería mostrar es justamente cómo está conviviendo estos sistemas con las instalaciones. Imagínense poner vigas en el medio y que me quieran cruzar con todas estas cañerías. Y ni les comento cuando empiecen a poner lo que es la ventilación central. Esos pases están buscando una doble triple altura para darle importancia, y si tengo que poner esas instalaciones debajo del filo inferior de las losas, empiezo a tener losas visualmente de mucho espesor. Por más que la losa sea finita, tener la losa, la viga, más las instalaciones, más el cielo raso. Ya se perdía las condiciones de borde que la arquitectura estaba imponiendo. Bueno, estas son las fotos del patio interno, lo que hace el patio de comidas. Después seguimos con otra obra. Yo les comentaba que tenía otra obra para mostrarles donde usaba entrepisos en vigas sin capiteles. Si bien habíamos visto que era un sistema que era caro, o sea, donde el cuadro comparativo tenía mucho consumo de acero, como les comentaba, la solución que se presenta es no tener concentraciones de carga. Este es un edificio que se hizo para Río Negro, para el sur de Argentina. Nos fuimos del centro para el sur, donde los requerimientos de la obra era también compleja. Es un edificio que busca tener cierta categoría con instalaciones especiales. Si bien las instalaciones eran complejas, la otra condición de borde que marcaba el mercado era que la gente que estaba haciendo eso estaba usando un sistema de encofrado recuperable, metálico, donde le era muy complejo generar las losas. Es un edificio, como dice, frente a la costanera. Hay un tema de vientos muy importante, también era inviable subir a estas alturas, trabajar con los monones de telgopor, iban a aparecer en el río en el momento que lo subiera, y tampoco se presentaba la posibilidad de conseguir casetones recuperables. Entonces, como les decía, la solución fue para plantearle este sistema. Como antes les comenté, se van a ver una mayor densidad de columnas, no están para no poster las cargas, y esos elementos que están viendo ahí a lo largo, que están dentro de la losa, son los refuerzos de las losas, las famosas vigas que estábamos hablando antes. Estos sistemas, bueno, de vuelta, acá no es una zona sísmica en el sur de Argentina, pero es una zona muy austral, los vientos son muy importantes. Se hizo de vuelta nuevamente los análisis pertinentes de lo que es deformaciones. Y respecto de lo que son los encofrados, es muy sencillo, es muy similar a una losa casetonada. Se hace un piso técnico, una planchada, y sobre eso se ponen las armaduras. De vuelta, como les dije, al poner la densidad de columnas, se bajó la cuantía. Después vamos a ver más de cerca. Estamos hablando que nuevamente las armaduras están hablando de un hierro del 8 cada 15 centímetros, cada 12 centímetros. No se puede con armaduras, por decir, mucho más densas que esas. Están de abajo son las armaduras superiores, que están concentradas, bueno, por supuesto, en voladizos, y justamente sobre las columnas. Lo que no se podía tomar construcción de hormigón, se lo hizo con un poco de armadura. Siempre manteniéndonos dentro de los parámetros normales de las cuantías. Este grosor de losa fue 18 centímetros.
a diferencia de otro que era 15 y 15 de espesor de los capiteles. Bueno, acá están viendo unas vigas, esta es una salida típica de Trical. Acá están viendo a la derecha, no solo el despiece de la viga, sino a la derecha, a la izquierda, están viendo una sección de las vigas. Van a ver que la primera parte es una viga que está dentro del espesor de la losa, estos refuerzos que hablo, y esta parte de acá, sí, en unas zonas tenían vigas con inercia porque se dan cuenta que la primera sección está pegada a la losa, la segunda sobresalía, eran unos voladizos ornamentales que tenían. Después, la última obra que les voy a mostrar, castigué tanto a las losas casetonadas que tenía que mostrarles unas losas casetonadas. Nos volvemos del sur, de vuelta al centro de la Argentina, un edificio tradicional de viviendas. Este edificio presentaba, sí, grandes luces, pero no tenía inconvenientes respecto de las alturas. Entonces, la mejor solución es dejar la planta lo más libre posible y generar y plantearlo con un sistema de losas casetonadas. Estos sistemas, les vamos a ver los planos más detalladamente, pero estamos teniendo losas de espesores de 35, déjenme confundirme, no sé si 35 o 40, no recuerdo bien el espesor, pero se dan cuenta que todas las que son las columnas, algo en vanos muy grandes, son todas prácticamente perimetrales. De esa manera se pudo resolver y dejar, como arquitectura pedía, las plantas lo más libres posible para poder jugar según las necesidades del mercado. Bueno, estas son las notas que les decía, donde los profesores están, estoy en este momento, no recuerdo si 35 o 40, las zonas que ven los mastizados, donde están las columnas centrales, que es justamente para tomar también un tema de funcionado, pero siempre dentro del espesor que estábamos hablando de la losa. No teníamos ningún resalto particular. Bueno, nuevamente para que puedan apreciar, armadura, estamos hablando de 2 hierros del 8 con nervio, no estamos hablando nada muy, en ninguna cuantía muy importante. Sí, para los usuarios, para los que no sean usuarios de Trical, de la parte de módulos de casetonados, les quiero sugerir que si cuando tengan que ver esto, no lo busquen simplemente características de oído por internet, sino que se acerquen a un usuario como representante, porque se encuentra con Trical muchas opciones de cálculo en lo que es modelado, que no son perceptibles en una primera mirada. Tiene muchas herramientas de lo que es optimización, en lo que es la discretización de las losas, que uno puede resolver y modelar verdaderamente, que sea mucho más cercano a lo que se va a hacer en la realidad. Muchos programas se van a poder ver que lo plantea muy sencillo, el marco de perímetro y el sentido, el armado, pero eso uno entra en las complicaciones de que a veces el módulo no le da para poner un molón entero, un cuarto de molón, y generan macizados bordeando todas las vigas. Como no les entra la pieza, lo resuelven poniendo hormigón. Recuerden que estamos hablando de losas de grandes espesores, entonces esos macizados, esos rellenos de hormigón generan mucho peso propio. Si bien en obra, es verdad, me van a decir, en obra lo resuelven, le ponen un pedacito más de tergopor, la verdad es que en el momento de hacer el cálculo consideran un peso propio incorrecto. Eso le va a aumentar las cuantías. Trical tiene la posibilidad de marcarles los diferentes orígenes de dispersión de cada una de las losas y marcar los sentidos. También he encontrado que es muy fácil, nosotros que estamos acostumbrados a ordenar a pedido las medidas de los molones, poder generar, tener nuestra propia librería con cada una de las medidas que nosotros queremos. Y al mismo tiempo ir jugando con capas de compresiones y ir cambiando entre ellas. Aún así, también cambiar, para hacer un análisis como el que yo hice al comienzo, cambiar de un casetonado a una losa maciza, hay comandos automáticos para hacer eso y poder hacer comparaciones al respecto. Por último, para cerrar, me vuelvo al cuadro que había hecho comparativo al comienzo. El sentido de esto es desmitificar las tipologías de losas, así sea por considerarlas conceptualmente que son económicas o son caras,
sino que simplemente está respecto de qué modelo está usando cada uno y las propiedades de cada losa. Siempre estoy hablando que en el caso tonado estamos hablando de luces cortas para un edificio entre medianeras en la ciudad. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Gabriel Pal, cualquier cosa que ahí tienen.